Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo anterior acabamos con el barroco y ahora vamos a empezar con el siglo XVIII y con dos corrientes muy importantes que se dieron en ese momento, que fueron el neoclasicismo y la Ilustración. Como el contenido es bastante intenso, vamos a dividir el tema, el siglo, en dos vídeos. En este nos dedicaremos a la literatura francesa. Lo primero que tenemos que saber es qué es la Ilustración. Bien, pues es un movimiento ideológico que consistía en la defensa de la libertad de pensamiento y de opinión. Criticaba los poderes absolutos, las tiranías y los privilegios de clase, así como el fanatismo. Aplicaba la razón en el estudio científico y confiaba en la capacidad de progreso de la humanidad. Creía en la necesidad de la educación universal y de la investigación como medio de progreso. El triunfo de la Ilustración se debió a la gran labor de los filósofos y escritores franceses, así que vamos a centrarnos en los más importantes del ensayo, la novela y el teatro. El ensayo del siglo XVIII tiene una postura muy crítica y busca con urgencia cambiar los comportamientos para crear una sociedad más justa. El primer autor del que vamos a hablar es Montesquieu, quien escribió una obra titulada Cartas persas. Esta obra es de carácter epistolar y tiene elementos narrativos y de los libros de viajes. En ella se critica indirectamente a la sociedad europea a través de la visión de un persa que visita Francia. El título de otro de sus ensayos es El espíritu de las leyes, obra en la que defendió la separación de los poderes. Nuestro segundo autor será Rousseau. De este ensayista vamos a destacar dos obras. La primera es El contrato social, donde establece las bases de su pensamiento. El hombre nace libre, pero para buscar la felicidad debe unirse a los demás y llegar a acuerdos continuos, igualmente libres que todos los demás individuos, con toda la sociedad. Decía que a estos acuerdos solo podía llegarse por medio de un proceso democrático estable, y rechazaba cualquier tipo de tiranía y dogmatismo de carácter político o religioso. La segunda de sus obras es Emilio o de la educación, una novela de contenido filosófico que parte de una idea que es el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. En esta obra critica la educación impositiva y propone un modelo basado en las necesidades naturales del niño o del adolescente. Y por último hablaremos de Diderot, quien escribió diferentes novelas de tema filosófico, como por ejemplo La religiosa. En esta obra critica la vida en los conventos de religiosas, teniendo en cuenta que muchas mujeres entraban en los conventos forzadas por sus familias. Pero de todas las obras de este autor destaca especialmente la Enciclopedia, publicada de 1751 a 1772 y con la participación de numerosos filósofos e investigadores como Rousseau o d'Alembert. La Enciclopedia fue un compendio del saber científico y técnico de la época al margen de cualquier concepción religiosa. Y pasándonos a la novela, hablaremos de dos autores, Voltaire y Prévost. Voltaire comenzó a relacionarse con los círculos culturales y sociales más selectos desde muy joven. Viajó a Londres, donde quedó impresionado por la obra y las teorías de John Locke e Isaac Newton, y es en Londres donde escribe un ensayo sobre la poesía épica en el que defiende a Corneille y Racine por mantener la regla de las tres unidades. Más tarde, una vez ya en Francia, publica la historia de Carlos XII, que ataca la intolerancia social y cultural y religiosa de la sociedad francesa y defiende la tolerancia, la libertad de expresión y el estudio científico. En 1732 aparece la tragedia Zaire, que trata precisamente de la tolerancia religiosa y del rechazo de los celos, a través de una muchacha de origen cristiano que vive en ambiente musulmán. Años más tarde publicó Cartas inglesas o Cartas filosóficas, en las que recoge su deslumbramiento por la sociedad inglesa, mucho más abierta, tolerante y científica que la francesa y otras europeas. Otra de sus tragedias es La muerte de César, de claro contenido político. Y por último hablaremos de su obra más famosa, que es Cándido o el optimismo. En ella se resume todo el pensamiento de Voltaire, que se resume de la siguiente manera: no vivimos en el mejor de los mundos, pero gracias a un esfuerzo racional podríamos mejorar nuestra vida. Señala que el progreso solo es posible por aplicación de la razón y del método científico, también con un sentido democrático y pacífico de la libertad y del respeto a los demás. Voltaire cree que las religiones son un peligro por recurrir a la irracionalidad y porque ésta suele llevar al fanatismo y a la violencia y al dolor. Viene a decir
que no hay una providencia divina que vela por nosotros, sino que somos nosotros mismos los que debemos trabajar para mejorar nuestra vida y nuestra sociedad. Por último, indica que el dinero es importante solo en la medida en que nos hace libres para actuar positivamente. Y nos pasamos ya a Prevost, quien escribió diferentes obras, como por ejemplo Memorias y aventuras de un hombre de calidad retirado del mundo o El filósofo inglés. Pero sobre todo destaca por su obra Historia del caballero des Grocs y de Manon Lescaut, que provocó tal escándalo que fue prohibida por el Parlamento de París. Prevost en esta obra denuncia ese mundo en el que el dinero, la riqueza y la hipocresía social llevaban a la inmoralidad de sus individuos y por último a la desgracia. Y terminaremos este vídeo con el teatro, que aunque es verdad que no es tan relevante como en el siglo XVII, sí que hubo autores muy importantes como por ejemplo Marivaux. Casi todas sus obras teatrales son breves, en prosa y de temática diversa, de costumbres, de intrigas sentimentales y sobre todo amorosas. Destaca el análisis psicológico de los sentimientos de las mujeres, que suelen ser además las protagonistas. Y es curioso que sus obras se dividan en 3 actos y no en 5 como solía ser lo habitual en el teatro francés. Algunos títulos de sus obras son Arlequín pulido por el amor, Juegos de amor y fortuna, La escuela de las madres o Las falsas confidencias. Y de momento esto es todo. Recordad que esta es la primera parte del siglo XVIII y que en el próximo vídeo veremos el resto. ¡Hasta la próxima!